Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Este equipo está conformado por alumnos del Instituto Politécnico Nacional, Campus Hidalgo, en Ingeniería en Mecatrónica. Somos del grupo 1MM2 y el equipo está conformado por Ortega Campos, Jonathan Said, Medina Ruiz, Luis Gerardo, Guizar García, Julio Alexis y un servidor, Espinosa Ríos, Juan Manuel. Vamos a presentar las aplicaciones del integral. El equipo eligió el tema cálculo del área y el volumen de una botella o un recipiente que se pueda modelar como un sólido de revolución. Esto para explicar una de las aplicaciones de las integrales que hemos aprendido en la clase de cálculo diferencial integral a cargo del profesor Manuel Vladimir Vega Blanco. Haremos el planteamiento del problema, su desarrollo y los cálculos necesarios para explicar a detalle los pasos, procesos y resultados de esta práctica. Para poder explicar este tema, es necesario dejar en claro algunas cosas, pues para los no conocedores del cálculo integral se les complicará entender el porqué de nuestros cálculos. También he de decir que todo nuestro proceso está basado en la recta de referencia eje de las X. ¿Qué es el volumen? El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio. Por otra parte, el área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada matemáticamente como unidades de medida denominadas unidades de superficie. Sólido de revolución. Existen tres casos para calcular el volumen de sólidos de revolución. El primero, sólidos de revolución sin huecos. El segundo, sólidos de revolución con huecos. Y el tercero, sólidos de revolución con ejes diferentes a los ejes X y Y. Para hallar el volumen de un sólido de revolución, debemos dividirlo en discos. El volumen total será la suma de todos los discos. Y para hallar el área superficial de un sólido de revolución, debemos cortar nuestra botella en diferentes discos, como lo anteriormente hecho en el volumen. El área superficial total será la suma de todas las áreas superficiales de los discos. Y como pueden apreciar, aquí se encuentra nuestro sólido de revolución. A continuación, explicaré el método de los discos. Cuando una región plana está por completo en un lado de una recta fija en su plano y se hace girar alrededor de esa recta, genera un sólido de revolución. La recta fija se denomina eje del sólido de revolución. A manera de ilustración, si la región acotada por un semicírculo y su diámetro se hace girar alrededor de ese diámetro, como se puede apreciar en parte en la imagen que está en la diapositiva, barre un sólido esférico. Si la región dentro de un triángulo rectángulo se hace girar alrededor de uno de sus catetos, genera un sólido cónico. Cuando una región circular se hace girar alrededor de una recta en un plano y que no interseca el círculo, barre un toro o dona. En cada caso, es posible representar el volumen como una integral definida. Estos son temas que incluso un niño de primaria podría responder. Sin embargo, nuestro trabajo en esta ocasión es encontrar el área y volumen de un sólido de revolución, algo que a simple vista pareciera algo sencillo, pero realmente conlleva un proceso un poco extenso y requiere que conozcamos sobre la integración. Para plantear nuestro problema, desglosaremos la práctica en objetivos. El objetivo principal es utilizar el cálculo integral como herramienta para obtener el área y el volumen de un sólido de revolución en forma de botella o envase. Sus objetivos secundarios desglosados del principal son: 1. Explicar de manera breve y concisa las fórmulas y resultados matemáticos que se utilizarán y obtendrán de los cálculos de nuestro tema. 2. Describir y representar los pasos requeridos para obtener y analizar los datos obtenidos de nuestras mediciones. 3. Explicar los resultados del área y volumen obtenidos por el cálculo integral. Una vez explicado el planteamiento del problema y teniendo la información de la introducción, pasemos al desarrollo, que es donde explicaremos nosotros cómo obtuvimos las medidas para crear nuestra botella. Primero agarramos una botella de refresco, en este caso la de Coca-Cola, que en nuestro caso fue de 600 mililitros. Sin embargo, no utilizamos las mismas medidas, sino que lo hicimos proporcional para poder hacerlo en el GeoGebra. La colocamos sobre una hoja blanca y con mucho cuidado seguimos el contorno de la botella y lo trazamos con lápiz en una hoja. Tomamos las medidas pertinentes. Posteriormente imprimimos una botella de internet de 600 mililitros para corroborar que nuestro dibujo está bien realizado.
En nuestro dibujo colocamos puntos simétricos que usaremos para dividir la botella en diferentes discos. En el software de GeoGebra, mediante los puntos simétricos anteriormente dichos, creamos las funciones necesarias para hacer la forma de la botella y después la pasamos a un tamaño proporcional. En total se utilizaron 42 puntos, pero solamente vamos a utilizar 21. Eso significa que vamos a crear 20 rectas, que son las que van a crear los 20 discos. Un minuto. Después de conocer el desarrollo, pasemos a explicar los cálculos utilizados. Mi nombre es Julio Alexis Guizar García y vamos a comenzar por el volumen. Son en total 20 integrales que representan a las 20 rectas que conforman el sólido de revolución. A simple vista parece algo muy difícil, pero la verdad no. Es algo extenso, pero no es difícil una vez que sabemos cómo integrar. El resultado es la suma de todas estas integrales, lo que nos viene dando el volumen de nuestro sólido. En este caso, el resultado es 21.936026.7 centímetros cúbicos. Podemos reducirlo a 21.93 para no ser tan extensos. Ahora hablaremos de la superficie de revolución, o el área de la superficie de la revolución. Para explicarlo, podemos decir que en realidad es el mismo proceso que el cálculo del volumen, solo que se emplea una fórmula diferente. Sin embargo, siguen siendo 20 integrales de los 20 discos del sólido. Y esto se puede explicar en nuestro reporte de práctica que hicimos previamente, en el cual obtuvimos las 20 integrales mediante la fórmula que está aquí presente. La integral de a a b de 2pi por la función de x que multiplica a la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Al hacer todas estas integrales y sumar sus resultados, obtenemos que el área de la superficie de revolución son 114.132 centímetros cuadrados. Y concluyendo con la práctica, esta nos arroja datos cercanos a los que ya teníamos contemplados, ya que si tomamos las medidas del objeto en la vida real y las comparamos, veremos que los valores arrojados serán similares. Así que nosotros opinamos que el sólido, al hacerlo por medio de una gran cantidad de discos, este se acercará al valor esperado. Esto debido a que la magnitud de cada disco tiende a 0, y con eso nos iremos acercando al resultado correcto. Sin embargo, encontramos que existe una incertidumbre en los datos. Esto es consecuencia de haber utilizado funciones lineales, mismas que asemejan la forma del objeto. Sin embargo, esta incertidumbre se puede corregir o eliminar o reducir con fórmulas exactas. Creemos que estos métodos de obtención de volumen y área superficial son importantes para diversas aplicaciones, ya que son la base del cálculo variacional mismo que nos ayuda a determinar la forma idónea de las piezas que montarán los vehículos o algo más grande como un avión.